Y llegamos a una de las familias más conocidas, los Rockefeller. El primer Rockefeller al que se refieren los investigadores, que no están financiados por los oficialistas, es decir, por la propia familia, es William Avery Rockefeller, que nació en 1810 y murió en 1906. Ese es el primer Rockefeller famoso. Y era un señor totalmente corrupto, desprovisto de cualquier tipo de moral, se involucró en el ocultismo, obviamente, y la magia práctica. Se casó con un gran número de mujeres en todo el país y además tenía relaciones bígamas. Por supuesto que además de esto tuvo varias amantes y un gran número de parejas del momento. Fue acusado incluso de violar a una mujer, por eso huyó de Nueva York para evitar ser enviado a prisión. Robó, mintió, vivió en el abuso toda su vida. Siempre estaba vestido con la mejor ropa, nunca le faltaba dinero. Y además de toda su cuestión con las mujeres, le gustaban mucho los juegos de azar. Entonces, claro, la pregunta es de dónde procedía el dinero para jugar, además de mantener toda esa clase de vida. Bueno, la gran parte de su dinero provenía de cuestiones deshonestas. Y su vida es un calco de la de muchos otros hombres de estos círculos, de estas familias. Y hay que recordar también que todos estos señores de este círculo realizan una gran cantidad de matrimonios, incluso secretos, de los que solo ellos se enteran, porque son alianzas entre familias y también viven de eso, simplemente de aportar algo a esa alianza. Una de las esposas de este primer Rockefeller famoso fue Eliza Davidson, que era una mujer extremadamente cruel. A los historiadores convencionales les gusta retratar a Eliza Davidson como una mujer muy piadosa. No solo ella, nos han mostrado cada una que era piadosa, que había que tenerle mucho miedo, pero bueno, ahí tenemos a Sor Teresa, ¿no? Bueno, a pesar de esconderse detrás de una fachada religiosa muy bien construida, como siempre, hay muchas cosas en su vida que muestran que él no era ese derroche de virtudes que nos quieren hacer creer. Cuando este Rockefeller se casó con Eliza, es decir, los dos eran prácticamente iguales, los dos eran un desastre, eran nefastos y nos los vendieron como grandes seres misericordiosos. Cuando se casaron, obviamente se fueron a vivir juntos, pero se llevaron al amante también. O sea que, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, William Avery Rockefeller tuvo muchos hijos bastardos, como es de suponer, si tenía esta vida. Y muchos de estos hijos presumiblemente murieron en rituales, porque, es más, nacieron para eso. Su esposa Eliza tuvo 6 hijos con él. Entre ellos estaba John Davidson Rockefeller, que es el más famoso, el que puso a la familia en el centro de atención. Y John Davidson Rockefeller se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Uno de los secretos mejor guardados son los lazos y los acuerdos secretos que hay entre todas las familias de este círculo. Están todas, las 13 más las otras, porque son varias más, los Paiseurs, y todos están íntimamente involucradas en el ascenso al poder de Rockefeller. El otro factor involucrado en el ascenso al poder de John Rockefeller fue la mera crueldad que tenía.
porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el poder. Los Rockefeller han cedido la mayor parte de sus negocios a personas que las controlan, digamos, a los que serían sus gerentes, que nominalmente no son los propietarios. Esto es una estratagema a nivel fiscal y demás. El poder financiero de los Rockefeller supera con creces lo que indicarían los presupuestos, porque justamente empiezan a hacer todo este entramado en donde empieza a haber testaferros y todo este tipo de cosas. Los Rockefeller pueden hacer una donación de una organización que controla a otra, que controlan también ellos por igual, y continúan administrándola por completo. Es decir, se van haciendo donaciones entre fundaciones que en realidad les pertenecen, aunque estén a nombre supuestamente de otra persona. Y así van lavando dinero y van evitando impuestos. Las donaciones pueden parecer impresionantes, pero el linaje Rockefeller nunca va a perder un centavo, nunca donó nada en realidad, porque se autodonan. Las fundaciones a las que les dan son suyas. Y bueno, las empresas que ellos tienen, la más conocida, así como la icónica, es la Standard Oil, que además todas las empresas de ellos tienen unos logos con unos símbolos que, si uno los empieza a mirar con atención, nos están diciendo a las claras qué es lo que son ellos. Del Standard Oil tenemos el pentáculo satánico dentro de un círculo, por ejemplo. 3 de las innumerables empresas de los Rockefeller son Texas Instrument, General Electric, Eastman Kodak. También controlan Boeing. Y no nos olvidemos que la planta de Boeing fue utilizada para la programación Monarca. Entonces todo esto va encajando. Pero claro, hay que tener la información y hay que tener una imagen amplia de toda la situación, poder verlo todo en su conjunto. La aerolínea Delta también es de los Rockefeller. El símbolo habla por sí solo. Y por eso además la compañía Delta es utilizada por muchos miembros de los Illuminati, la CIA, financieros internacionales. Es la preferida para volar. También jugaron un papel muy importante en Lassie's Trust, en las Naciones Unidas, por supuesto. Y casualmente el príncipe Carlos es el portavoz de Lassie's Trust y colabora de varias maneras con las Naciones Unidas. Bueno, por supuesto que el príncipe Carlos es parte de otro linaje satánico, ¿no? Los Rockefeller, volviendo a ellos, estuvieron involucrados en la creación del FBI, que es un medio de poder para estos círculos. Y es por eso que existen programas oficiales del FBI para secuestrar gente, niños, que luego serán ofrecidos como sacrificio. Y bueno, sabemos todo lo que pasa con eso. Hay muchos ex trabajadores del FBI que son ex satanistas y que actuaron como intermediarios de estos secuestros y que intentaron descubrir la corrupción de la agencia policial. Y cuando estaban a punto de ser atrapados en el caso Franklin Sadie and Loan, los Illuminati, los miembros de este círculo, o sea, ya sabían que eran ellos, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en contra de ellos. Ya vemos lo que les ha pasado a quienes lo intentaron. Y por supuesto, el FBI, ¿qué hizo? Lo encubrió con una historia de tapadera. Los Rockefeller tenían el control del FBI porque son los que le dieron nacimiento. Cuando el Congreso quiso investigar a la CIA por sus fechorías,
nombró una comisión presidida por los Rockefeller para investigar. Así que, bueno, sí, imaginémonos lo que la comisión Rockefeller trabajó para controlar o para investigar a la CIA, solo por algunos delitos menores, digamos. Los Rockefeller trabajaron con la CIA para crear esclavos monarca. Así que, ¿qué van a estar investigando? Las cosas que no les conciernen a ellos, únicamente. Bueno, hubo un ex satanista convertido, de nombre Michael MacArthur, que es el que proporcionó información muy valiosa sobre los programas de secuestros de niños del FBI y de la CIA, para ser usados en sacrificio para los rituales. Y hay agentes que se dedican a hacer esto, a expensas del gobierno. Y este señor, el informante, dio los nombres. Por ejemplo, habló de Chucky Mike Peters, un francotirador del FBI de la División Quinta. Ya hablamos de la División Quinta. Son realmente... bueno, un brazo más que demoníaco. Y él estuvo involucrado en el caso Nicole Harra. Después está Unda Creek, que es un satanista que trabaja para el FBI, Ken Lanning, también, Nick O'Hara, que es un sicario del FBI, satanista, obviamente, que incluso protegía el secreto de estos secuestros, matando agentes de la CIA que se daban cuenta y que de golpe querían contar. Esos son los que él contó que conocía. Bueno, siguiendo adelante con las cosas que controlan los Rockefeller, nos encontramos con la educación y la religión en Estados Unidos. Y esto gracias a sus fundaciones. Además jugaron un papel clave en el CFR. Hay un libro que escribió Rockefeller llamado El futuro del federalismo, que apoya la tesis de una unión de naciones en un gobierno mundial. ¿Qué más queremos? Durante muchos años los Rockefeller invirtieron miles de millones de dólares en proyectos y grupos internacionales que trabajaban para promover el gobierno único mundial, que ya existe, pero es secreto, es el gobierno en las sombras, todavía no se oficializó ni se puso en marcha como ellos quieren. Todavía es algo que son los que manejan los hilos, pero que ellos quieren pasar a la acción más directa. Los Rockefeller tomaron decisiones a lo largo de todo este tiempo que afectaron a Rusia, a China, a otras partes de Asia. Lo estamos viendo en estos momentos. Nunca mejor. Y hoy en día hay unos 190 miembros de esta familia. Y se dedican a manejar, a controlar, pero también a promover el ocultismo y el satanismo. Tienen fondos fiduciarios ocultos dentro de otros fondos fiduciarios que a su vez están ocultos dentro de otros fondos. Bueno, en total se estima que tienen alrededor de 200 fideicomisos y fundaciones. Las finanzas de los Rockefeller están muy bien escondidas por Nelson Rockefeller. Y no tuvo que pagar ni un centavo de impuestos sobre la renta en 1970, por ejemplo. Cualquiera de nosotros tiene que pagar impuestos sobre la renta, y estos señores no pagaban nada. Y son los más ricos de Estados Unidos. Bueno, como mencioné antes, los Rockefeller ejercen una gran influencia sobre la religión en Estados Unidos de la siguiente forma. Proporcionan gran parte del dinero necesario para los seminarios de Estados Unidos. Proporcionan además gran parte del dinero necesario para el funcionamiento de las universidades, porque la educación incide en los valores religiosos del pueblo. Además, proporcionan subvenciones a diversas organizaciones religiosas.
Su influencia y su control ayudan a determinar quién será anunciado en las principales revistas y en la televisión. Su influencia ayudó a fundar varias organizaciones anticristianas y ayudaron a controlar algunos grupos religiosos como la Liz Trust. ¿Y la influencia que ellos ejercen puede ser sutil o no? Y en el libro de Unholy Alliance se dan detalles sobre cómo los seminarios, las escuelas cristianas y las administraciones de la iglesia han sido tomadas directamente por esta familia. Gran parte del dinero para financiarlos provino de los Rockefeller directamente. Y una de las grandes fundaciones que jugó un papel decisivo en el control de las instituciones religiosas de varios tipos fue el Fondo Cilantic. Esta fundación, que nació en 1938, tenía su sede en Nueva York y entregó enormes sumas de dinero para manipular las protestas, valga la redundancia, de los protestantes. En 1964, según el libro de la Fundación Russell Sage, el Fondo Cilantic otorgó $681.886 en subvenciones. En 1969 el fondo hizo más de 2.000 donaciones. En 1984 este fondo Cilantic dejó de utilizarse, pero van cambiando el nombre de las fundaciones. Así que hay que empezar a mirar, cuando desaparece una, hay que buscar otra fundación sin fines de lucro, por supuesto, que pertenezca a Rockefeller o al entorno, y ahí nos encontramos con Rockefeller Brothers Fund, que entregó una cantidad de subvenciones impresionante. Todos los grupos que reciben dinero de estas fundaciones son útiles para la agenda de los Rockefeller y obviamente de las demás familias. Y si bien las fundaciones Rockefeller no están específicamente orientadas a la religión, como lo estaba este fondo que ya desapareció, el Cilantic, está claro que estas fundaciones que surgieron después tuvieron un impacto en la religión, mediante las subvenciones, mediante todo lo que vimos anteriormente. Y, por ejemplo, hay 4 subvenciones que llaman la atención, que surgen del fondo de los hermanos Rockefeller. Y esto fue en el año 84. Fue al Council on Foundation que se les entregó $41.000, que era un dinero que estaba destinado, según la información del fondo de esta fundación de los Rockefeller Brothers, para proyectos de trabajo que habrían realizado estudios para resaltar la falta de información sobre la interdependencia y la relación entre los problemas nacionales e internacionales. Y esto es lo clásico, ¿no? Mandarse todo un nombre o todo un ítem que no dice nada, que tiene un montón de palabras y que no sirve para nada. Después, otra subvención que se entregó fue el Servicio de Consejería Interreligiosa de Harlem. Se les entregaron $100.000. Estos números para ellos son nada, son una propina. Pero van sumando. Después hay otra de la agencia privada Colaborando Juntos, se llamaba en su traducción, unos $25.000. Y ahí lo que hay que mirar es básicamente los nombres, justamente, ¿no es cierto? ¿Para qué les dan dinero a estas organizaciones? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y, por ejemplo, esta última fomentaba supuestamente la colaboración entre agencias privadas que trabajaban para el desarrollo en África, Asia y América Latina. Siempre el mismo cuento, ¿no? Después se entregó también a la Comisión Trilateral $240.000. A la Comisión Trilateral, es decir, hay que hacerle una subvención, hay que entregar una subvención a la Comisión Trilateral. Bueno, después hay becas también que se seleccionaron del fondo de Rockefeller Brothers y de la Fundación Rockefeller,
Y por ejemplo, como para muestra nomás, está las becas que se hicieron a la Asociación Histórica Americana, a la Asociación Filosófica Americana, a la Universidad Católica de América, a la Universidad Católica de Chile, al Consejo de Relaciones Exteriores, a la Universidad de Notre Dame. Además son organismos que no necesitan que les den nada. Pero bueno, las instituciones católicas se beneficiaron en gran medida de las subvenciones otorgadas por fundaciones vinculadas al nuevo orden mundial en general. La Iglesia Católica, la Episcopal, la Unitaria Universitaria, que son las que juegan los papeles más importantes para los satanistas del NOM. Y siguiendo con esto, por ejemplo, ellos proporcionan gran parte del dinero necesario para los seminarios en Estados Unidos. Eso lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, la Union Theological Seminary pudo operar gracias a los fondos Rockefeller. Seminarios tanto católicos como protestantes. ¿Y eso qué significa? Que está controlado por los Rockefeller, porque son los que los financian. Y, por ejemplo, este fondo que desapareció, el Fondo Silantic, con respecto a sus objetivos y actividades decía lo siguiente: los intereses actuales se refieren principalmente a la educación teológica protestante. El presidente de este Silantic fue David Rockefeller y Lawrence Rockefeller fue el vicepresidente. Y uno de los fideicomisarios fue Stephen Rockefeller. O sea, bueno, ya, ¿qué más? Bueno, en lo que se refiere a las universidades, porque ellos también entregan dinero para el funcionamiento de universidades, en 1952 el congresista Eugene Cox dirigió un comité que por primera vez buscó descubrir las actividades de las fundaciones Rockefeller y otras. Por alguna extraña razón, Cox encontró una fuerte oposición en todos los frentes con respecto a su investigación. También se enfermó y se murió. Un miembro del comité, el congresista Carol Rees y su asesor René Wormster, intentaron continuar con la investigación. Y Rockefeller, junto con sus amigos, los periódicos, hicieron todo lo posible para destruir a Rees. La investigación de Rees recibió poco tiempo y poca financiación, pero pudo descubrir que desde 1930 se gastaban grandes sumas de dinero en educación gracias a las fundaciones Rockefeller y Carnegie. Y este dinero se utilizó para promover a John Dewey, el marxismo, el nuevo gobierno mundial y el socialismo. La Asociación Nacional de Educación fue financiada en gran parte por las fundaciones Rockefeller-Carnegie. Y hay un informe de esta asociación de 1934 que dice: un laissez-faire moribundo debe ser completamente destruido y todos nosotros, incluidos los propietarios, debemos estar sujetos a un alto grado de control social. Bueno, lo que escribió el asesor de Rees Wormser, René, sobre la investigación, lleva a la conclusión de que hubo, de hecho, una verdadera conspiración entre los educadores estadounidenses para traer el socialismo al país mediante el uso de nuestros sistemas escolares. Esto sale de la investigación, esto es lo que dice la investigación. Ellos han descubierto que la Fundación Rockefeller fue la principal culpable de enseñar el socialismo en las escuelas y universidades estadounidenses, además de estar detrás de las políticas de la Asociación Nacional de Educación. Un complejo muy poderoso de fundaciones y organizaciones aliadas se ha desarrollado a lo largo de los años tratando de imponer un alto grado de control sobre la educación. Partes de este complejo y responsables en última instancia del mismo son los grupos Rockefeller y Carnegie. Esto es lo que decía el informe. Y la situación en 1950, después de un análisis de la Comisión Rees, era ese. Los grupos Rockefeller y Carnegie básicamente han continuado controlando la educación durante 40 años sin ser obstaculizados. Bueno, con respecto a las subvenciones que entregan a las organizaciones religiosas,
nos encontramos con que el 31 de enero de 1945, John Rockefeller se dirigió al Consejo Protestante de la ciudad de Nueva York y les dijo que la respuesta a los problemas del cristianismo sería transformarlo en la iglesia del Dios vivo. Así dijo. No se dieron cuenta de que él, junto con los otros miembros de esta casta, se consideraban dioses y que la solución que él presentaba, que era salvar el cristianismo, era, digamos, adorarlos a ellos. Claro que no lo iba a decir así, pero la idea que ellos tienen es esa. Y ellos tienen un enorme control sobre revistas y periódicos, sobre la prensa escrita, básicamente, y hacen una gran manipulación de lo que tiene que ver con la religión en la prensa escrita que ellos manejan. Una de las revistas sobre las que los Rockefeller tienen cierto control es la revista Time. En su momento, uno de los presidentes que tuvo Time, que fue Andrew Haskell, tenía vínculos con David Rockefeller bastante estrechos. Otro que estaba dentro del círculo de estos satánicos era Henry Fisher, que dirigió la revista McCall desde el año 17 hasta el año 56. Bueno, esta revista dio protagonismo, por ejemplo, a la iglesia de Anton LaVey. Por ejemplo, para ilustrar esto, fue el 31 de enero del año 67, el New York Daily News publicó una historia sobre Anton LaVey, que se suponía que iba a realizar la primera ceremonia satánica en Estados Unidos, y le hicieron propaganda. Y el número de marzo del año 70 de McCall contó una historia positiva sobre la iglesia de Satanás. Ahí vemos entonces cómo es que manipulan la religión a través de los medios que ellos manejan. E incluso en el año 72, en la revista que salió el 19 de junio de Time, brindó más cobertura a LaVey con un artículo que se llamaba Lo oculto para sustituir la fe. Bueno, recibió más publicidad que cualquier grupo cristiano, digamos. Bueno, todo lo que, digamos, pertenezca a logias y demás y tenga que ver con la religión, también tienen su publicidad dentro de estas revistas mediante artículos. Y ahí tenemos artículos sobre Billy Graham, Charles Russell, que fue fundador de la sociedad Watchtower, y fueron ambos muy publicitados en los medios. Y bueno, muchos otros, ¿no? Hay libros, se han publicado libros sobre este tipo de cosas. También publican varios artículos a veces sobre ovnis, pero son entre fake y todo una especie de compendio de cosas que no son del todo reales, porque lo que quieren hacer es confundir y además mezclarse con esto de la nueva era, ¿no es cierto? Porque la nueva era tomó un poco de todo, lo mezcló y lo que quiso hacer fue un gran barullo en las mentes. Y entre esas cosas que tomó, porque tomó cosas de religiones orientales, de ocultismo, de cuestiones ufológicas, y lo que hizo fue una gran ensalada. Entonces salen artículos, pero tendientes a eso. Hablan de ovnis, pero no hablan en un sentido esclarecedor, digamos, sino que lo van tirando hacia ese lado New Age, o van poniendo conceptos erróneos para que la gente esté confundida. Y
nos encontramos ahí que ya hablamos de Cadence Industries, cuando hablamos de las otras familias, que también es propietaria de Marvel Comics. La junta directiva de Cadence en su momento estaba controlada por David Rockefeller. Entonces ahí tenemos como Marvel también promueve héroes que van desde héroes tipo ocultistas, que hay uno que es el hijo de Satanás directamente, a lo que estamos viendo hoy en día, que es toda esa parva de héroes que en su momento eran medianamente normales y que ahora son todos miembros del grupo LGTB. Pero bueno, ya sabemos que si el dueño de la junta directiva vienen de estas familias, no se puede esperar otra cosa. Bueno, después están metidos en todo esto del New Age que decía, a través de diferentes personas que lo promueven. Y está Maurice Strong, el reverendo Moon de Corea, era muy apreciado por los Rockefeller. Moon se había autoproclamado Cristo y estaba estableciendo una religión que era, digamos, globalista. Y además, esa religión era un buen lugar para probar las técnicas de reclutamiento, de lavado de cerebro, que tanto le gusta a esta gente. Los Rockefeller lo ayudaron a Moon, que también tenía su residencia principal en Nueva York. Todos los políticos que ayudaron a Moon tenían vínculos con el Nuevo Orden. Y eran masones. Bueno, después, al igual que el reverendo Moon, hay otro grupo menos conocido, que es el SFF, que es una especie que sería la traducción algo así como fronteras espirituales, o algo por el estilo, que fue fundado en el año 56, que afirman ser cristianos, pero enseñan y practican otras cosas. Los miembros más prominentes, los nombres eran Marcus Bach y Gardner Murphy. Y tenían una cierta relación con los Rockefeller, por supuesto. La Fundación Rockefeller le había dado una beca a este Marcus Bach en investigación y escritura creativa. Después el otro, Gardner Murphy, fue consultor de la UNESCO en el año 50 en Nueva Delhi para los hindúes del Ministerio de Educación de la India. Después también, entre el 52 y el 68, fue director de investigación en la Fundación Menninger. Bueno, vemos que están entrelazados con las fundaciones, están metidos en todos lados. Cuando empezamos a mirar, siempre están metidos en lugares que pertenecen a los Rockefeller o que están bajo la órbita Rockefeller. El Consejo Federal de Iglesias también fue financiado en gran parte con dinero de los Rockefeller. Y fue diseñada básicamente para destruir el cristianismo. Esto lo vimos cuando hablamos de las otras familias también. Porque, bueno, hicieron que pareciera un movimiento de base popular cuando en realidad era una creación de la élite. Bueno, y después tenemos a la Lucis Trust, que fue dirigida por David Rockefeller. Publicó el libro de Alice Bailey, La exteriorización de la jerarquía, que es absolutamente, podríamos catalogarlo dentro de la New Age, pero es básicamente satanista. Y en ese libro, bueno, se revelan muchas pistas, ¿no?, sobre el plan que ellos tienen. Y se utiliza como libro de texto, podríamos decir, para los seguidores del New Age, sobre todo en Nueva York, en Londres, en Europa. Esta New Age estaba dedicada a ser la religión mundial, del gobierno mundial.
En su momento vamos a hacer un video exclusivo sobre la New Age, pero hay que mencionarlo porque los principales impulsores fueron los Rockefeller. Y ahí vemos el compromiso de los Rockefeller con Satanás directamente. Alice Bailey, que fue presidenta de la Sociedad Teosófica, fue discípula de Blavatsky, fue parte de Lucis Trust, que anteriormente se llamaba Lucifer, que también tenían la imprenta, digamos, en donde hacían todas estas cosas. Bueno, hay gente que esto no lo puede digerir, porque Blavatsky es intocable, y Blavatsky era exactamente lo mismo que la Bailey, un poco más vieja, pero nada más, fue la que empezó. Y la Sociedad Teosófica está metida en todo esto, aunque no les guste, lamentablemente los velos se tienen que empezar a caer, y hay que asumirlo. No es lo único de donde se caen los velos, se nos caen los velos del mundo entero. El libro de Bailey hay que leerlo con un poquito de inteligencia nada más, para darse cuenta de qué es lo que está hablando. Está hablando de... pareciera que nos está contando una segunda venida de un Mesías y que... bueno, el gobernador del mundo, todo como si fuera algo todo muy lindo y muy esotérico a nivel positivo, podríamos decir, como si fueran las canciones de los Beatles, otros más que estaban en lo mismo. Y nos habla de Shambhala, y parece todo hermoso, muy hippie también, ¿no es cierto? Que también sabemos que es un movimiento creado ad hoc. Pero basta con mirar un poquito más y darnos cuenta de quién está hablando, de quién es este señor del mundo, de cuál es el gobierno que quiere instaurar, de los grupos de los que habla, y que en realidad de positivo no tiene absolutamente nada. Hay que poder verlo. Tiene una capa por encima de misticismo y ocultismo que hace que mucha gente se pierda, o que empiece, que crea, al empezar el libro, cree que está leyendo algo bueno y se queda con esa idea. Entonces, claro, asume lo que lee como algo positivo, pero está leyendo basura. Basura en el sentido de, no porque sea un invento, sino porque nos están metiendo, en forma consciente o inconsciente para algunos, conceptos que son del nuevo orden, y de un nuevo orden satánico. Ella misma se autoproclamó satánica, o sea que no hay ninguna duda, no es una suposición. Y todo teñido con esto de que es luz. Todos son luz. Sí, la luz de Lucifer. Eso viene de la New Age, hablar tanto de los seres de luz. Que no quiere decir que no existan de verdad, pero ellos toman ese nombre, pero se están refiriendo a otra cosa. Y todos repitiendo algo que no es lo que nos están queriendo decir. De ahí viene cómo se propagó todo esto, y que la luz y la luz y la luz, y no están hablando justamente de la luz, están hablando de otra cosa. Lo que hicieron fue crear una red para capturar más mentes, lavar los cerebros, para ser esclavos felices. ¿Por qué? Porque son dueños de la luz. Y como además ya la gente se había hartado un poco de las iglesias en general, porque si bien no se daban cuenta de que se manejaban cosas oscuras, pero sí que eran muy estrictas, ya no estaban de acuerdo a la nueva época. Es decir, ya en una modernidad no pueden estar amenazando a la gente ni con el infierno, ni haciéndose autoflagelación y todo eso. Eso ya no corría más. Seguían siendo igualmente duros, y la gente se empezó a ir, se empezó a hartar. Entonces se les estaban escapando los esclavos. Entonces había que inventar algo adecuado a la época, y fue esto lo que se llamó New Age.
Bueno, además de todo esto, ¿qué más tienen los Rockefeller? Bueno, además de muchísimas propiedades, más de 100 casas, tienen muchas extensiones de tierra en varios países de América del Sur, entre ellos Argentina, una cantidad fenomenal. Tienen casas en Brasil, en Ecuador, tienen en Venezuela, tienen un rancho que se llama Monte Sacro. Y además de todo lo que tienen en Estados Unidos, por supuesto, los edificios en Washington, tienen muchísimos ranchos en Estados Unidos, tienen centros turísticos en Hawái, en Puerto Rico, en todas partes del Caribe. Y bueno, se dice normalmente, se ganaron la reputación de ser tacaños con las donaciones. Si de todas formas no están regalando nada, se están cambiando, están lavando el dinero. Y bueno, hay sucesos dentro de la familia que son horrendos. Por ejemplo, hay uno que se llama Winthrop, que era gay, que tenía o tiene la mayor colección de porno del mundo. O sea, hasta eso. O sea, llegan a ser los magnates hasta de coleccionismo porno. O sea, ya es el extremo. Bueno. Y después hubo episodios sangrientos. Por ejemplo, Winifred Rockefeller era prima de Nelson Rockefeller. Mató a sus 2 hijos y se suicidó, por ejemplo. Eso tiene que ver también con el satanismo y con estar ligados a este tipo de cosas. Después hay otro que es Michael Rockefeller, que murió cuando intentaba sobornar a las tribus de Nueva Guinea con mucho dinero para que les envíen la cacería de cabezas que ellos hacían, encogerlas y para él guardarlas como colección. Y entonces les quería pagar, les quería dar dinero, o sea, no por su trabajo, digamos, sino que era como una especie de soborno, porque las tribus lo hacían por sus costumbres, y él quería que les entregaran las cabezas, o es más, quería que vayan a buscar más cabezas para él, y lo terminaron matando. Bueno, a ese punto. Y así que bueno, en vez de ir a cazar más cabezas, lo cazaron a él. Muy bien hecho en este caso. Bueno, hablamos bastante de los puestos de poder también. Rockefeller, que fue gobernador de Nueva York, que luego estuvo, muy amigo de Kissinger, y que estuvo siempre ahí en la asesoría de la Casa Blanca. Estuvo en todo, casi todo lo que hablamos. Desde la década del 40 en adelante, estaba Rockefeller ahí también manejando eso. Estaba en los proyectos secretos, estaba en las guerras, estaba prendido en todo. Es decir, que ya no les queda ningún lugar por manejar. Y como en todas las familias, la lucha interna por más poder está muy presente. Y esto obviamente pasa en las familias más pequeñas, imaginemos en estas. Sobre todo en estas que son las líneas de sangre originales, o que las que se llaman también familias base o núcleo. Porque hay muchas familias, hay muchas otras líneas que surgen de estas líneas. O sea, de las 13 originales, digamos, o más importantes, se los puede considerar como si fueran los colores primarios, estas 13 familias, que se pueden mezclar y entonces crean una gama de otros colores y así podemos tener una visión de cómo es la cosa en realidad. Si pensamos en estas líneas de sangre como colores primarios, y que eso se va mezclando y va formando una gama, que son las otras líneas secundarias, complementarias y demás, bueno, tenemos el panorama completo de una red enorme de familias y de gente.
Y ahí se puede entender cómo es que tienen una cobertura global, justamente. Todos extremadamente ricos, bien organizados, todos pertenecientes a un culto satánico. Porque es así como como venimos viendo en los diferentes videos, donde hay mucha gente que tiene otros apellidos, pero pertenecen al círculo, pertenecen porque se derivan de estas familias originales. Y ellos tienen esa tendencia jerárquica que no solamente es lo que pretenden hacer con la humanidad, sino que también está dentro de la estructura de su familia. Y ellos siempre tienden a ascender, es decir, que cada miembro de la familia tiene ya intrínsecamente esta necesidad de ir ascendiendo, lo que provoca conflictos dentro de la propia familia y con las otras familias. Si bien trabajan juntos, también se pelean. Eso pasa en todos lados y con cualquier cosa. Así que en estas familias pasa lo mismo. Pero imaginemos lo que puede llegar a ser un enfrentamiento entre estas familias o dentro de una de las familias. Y si lo vemos así como desde lejos, en perspectiva, tenemos que, bueno, además de que son todos mentirosos, criminales de guerra, algunos fingen ser judíos que en realidad son mafiosos házaros, miembros de la realeza, nazis, pedófilos, bueno, satanistas obviamente, en donde tenemos a dinastías gobernantes, tenemos al Papa, entonces todos estos ocupan cargos en el Vaticano, en la ciudad de Londres, en el distrito de Washington, D.C., en el estado de la ciudad de las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Entonces, en todos esos principales lugares, que son estos lugares de poder, obviamente están ellos ahí, no solamente en estos lugares, pero que estén ahí ya implica que están relacionados mínimamente al círculo. Bueno, los Rockefeller, digamos, el dinero les proviene de haber pertenecido en su momento a la antigua y corrupta Compañía Holandesa de las Indias Orientales, de las que hay un video en el canal. Ellos sacaron el dinero de ahí, como muchas de las otras familias de las que ya hablamos, porque comerciaban con el opio, con esclavos. Bueno, esta fue la peor, porque todos conocemos a la Compañía Británica, que es de lo peor, pero la holandesa la supera grandemente a la británica. Y todos estos señores empezaron a amasar su fortuna en esa compañía. La mayoría, hay alguna que otra excepción, pero básicamente, si no empezaron ahí, en algún momento igualmente estuvieron relacionados con esta Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y bueno, de ahí fue que John Rockefeller, que fue el segundo del que hablamos, que es el que puso la luz sobre la familia, fue quien fundó la Standard Oil, la ESO, que ahora es Exxon. Y bueno, como siempre, se va amasando cada vez más dinero. Sobre todo porque además, como vimos, empiezan a tener influencia en el gobierno, en la educación, en la religión, y ya es imparable. Y además estuvieron todos ahí prendidos también cuando fue la caída orquestada del mercado de valores en el año 29. Eso lo crearon ellos, todos ellos, y se beneficiaron ampliamente también. Dicen que los Rockefeller empezaron, o John Rockefeller básicamente, empezó vendiendo alcohol prohibido, porque eran dueños de una destilería de whisky. Entonces, bueno, todo puede ser, obviamente. ¿Por qué no? Entonces, bueno, tenemos a John Rockefeller, que es el más famoso, digamos, que murió en el año 37 y fue el abuelo del último David Rockefeller. David Rockefeller fue el último de los nietos de John Rockefeller
que fue el más poderoso y fue su favorito. Y entre otros logros fue el director ejecutivo del banco Chase Manhattan. Bueno, siempre también están los bancos metidos, ¿no? Desde que murió David Rockefeller, este último, que murió en el año 17, en el 2017, la influencia de la familia empezó a disminuir. Su valor real es de billones, pero obviamente que ellos, al igual que los demás, siempre prefieren parecer menos ricos de lo que son. La familia más rica es la Rothschild. Pero de todas formas, bueno, no se quedan atrás los otros, ¿no? Están ahí. Y si sacamos una cuenta, en el caso de los Rothschild, por ejemplo, ellos solos son más ricos que el 75% de la población mundial total. Para tener una idea, ¿no? Lo que destacó a Rockefeller, a John Rockefeller, fue que se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos con la Standard Oil Company en 1870. Además usó ese dinero para ayudar y crear y financiar la Reserva Federal junto con los Rothschild, lo que le dio la capacidad de imprimir dinero de la nada. Y eso los puso muy por encima del gobierno de Estados Unidos en términos de poder y de influencia. Fue un hecho histórico. Ganar poder sobre el gobierno y la gente a través de un sistema financiero amañado y un hecho que deliberadamente nunca se discutió en público. Por lo tanto, los Rockefeller fueron los responsables del pésimo establecimiento del sistema de educación pública, siendo una de las razones por las que la gente nunca aprendió nada en las escuelas o en las universidades, y menos sobre estas cosas, porque ellos manejaban la religión, como los jesuitas, y la educación. Son además, bueno, los que están detrás de toda la agenda, y en particular los Rockefeller están detrás de todo lo que es el calentamiento del planeta, o de divulgar estas cosas. Que sabemos que es todo fraude, bueno, que antiguamente estaba mucho más caliente el planeta que ahora. Bueno, todas esas mentiras que circulan por ahí vienen básicamente, esta familia es la que los maneja. Y con esto del origen del dinero, digamos, esto de la antigua compañía holandesa de las Indias Orientales, que era, bueno, una cosa bastante desagradable, de ahí surgen, bueno, ya hablamos de los Astor, los Roosevelt también, sacaron su dinero de ahí, los Vanderbilt. Y esta compañía era mucho más grande y más poderosa que la corona británica. Y un día, a principios de 1700, simplemente desapareció. Entonces, la flota que tenían, que era inmensa, de transporte mercante, que era la más grande del mundo, ¿a dónde fue? Sabemos a dónde fue. Se fue a América, se fue a lo que hoy es Estados Unidos, y así Estados Unidos obtuvo una vasta flota mercante. Estados Unidos está construido así. De esta forma, más adelante tenemos el paperclip y cómo se fueron todos los científicos y los ingenieros de la Alemania nacionalsocialista, se fueron a Estados Unidos y lo transformaron en una potencia tecnológica con todos los organismos que crearon. Siempre fue así. Y en el caso de esto de las naves de la compañía holandesa, se hizo obviamente en connivencia con la monarquía británica en su momento, y fue para manipular el fraude desde adentro de América. Los principales fueron los Rockefeller y los Roosevelt, que no están dentro del círculo satánico más importante, pero sí sabemos que, bueno, manejan los hilos también. Y toda esta gente está sentada en el Congreso y en el Senado, engañando, mintiendo, asesinando, y siguen estando ahí.
por supuesto, también están dentro del Club Bilderberg, del CFR, del crimen organizado, de las agencias dentro del gobierno, de las sociedades secretas, de las discretas, de los jesuitas, de los masones, de los Skull and Bones. Se repite la historia. Esa fue la historia de los Rockefeller, tan famosos, los millonarios más famosos del planeta, aunque ahora se hicieron famosos los Rothschild, si bien siguen estando en el podio los Rockefeller en cuanto a fama. En cuanto a dinero, les ganan los Rothschild. Y últimamente están más de moda, pero los Rockefeller fueron durante décadas los mencionados cuando uno hacía referencia a un millonario. Bueno, ahí está otra estirpe más de este círculo. Ya habíamos hablado de ellos en su momento, al igual que los otros, que son los que siguen, los Rothschild. Así que son viejos conocidos, pero no está de más contar la historia de su familia.